Me parece que la prensa de Estados Unidos está tomándose el trabajo de decir algunas cosas que antes no decía, por ahí en tono de revancha. No sé, hoy había una nota del Washington Post diciendo que Putin, que finalmente en realidad lo de la campaña anti-woke no era un invento de Donald Trump, sino ya Putin andaba en esa posición, ¿no? Qué curioso, no sé si les suena de algo esta historia, ¿no? Si no recuerdan que alguien venía diciendo, bueno, que en definitiva acá la cuestión woke anti-woke es lo que está reflejando la posición globalista antiglobalista, y eso es lo que termina uniendo a Putin y a Trump, más allá de las diferencias contra el globalismo. Bueno, muchos creían que no, que eso no era serio. Serio era plantear que es el patriarcado con el que hay que luchar. Bueno, parece que ahora los estadounidenses dijeron eso, lo dijo, ya les digo, el Washington Post, y el New York Times habló sobre China. Por supuesto, el New York Times obviamente no quiere demasiado a Trump. Su posición tiene que ver con que, bueno, lo que sucede con... el Global Times cree en algunas cuestiones que, bueno, que tienen que ver con la posición pro-globalista y se encuentra entre los enemigos de Trump, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, básicamente lo que dijo fue que China aprovecha la política de excentricidad e inconsistencia de Trump. Así califica las políticas como si las anteriores de Biden no hubiesen sido eso mismo, ¿no? Volvemos a la misma experiencia que pasó por allá por la primera presidencia de Trump, ¿no? ¿Se acuerdan cuando de golpe los medios descubrían todo lo malo que tienen los Estados Unidos y los presidentes de Estados Unidos? Siempre fue así. Ahora, con Biden no escuchaba yo que hagan ese tipo de editoriales, ¿no? Se cuidaba muchísimo más, sí lo hacen con Trump, y eso indica, bueno, algo creo que concreto. Pero en el fondo, lo que dice no está mal, independientemente de la calificación de excentricidad e inconsistencia de las políticas. La realidad es que Trump trabaja con una estrategia. Esa estrategia es básicamente celebrar un megaacuerdo con China. Bueno, recuerden lo que veníamos diciendo, que íbamos a ir a un acuerdo probablemente entre los tres, entre Putin, Xi y Trump, donde de alguna manera, yo no calificaría como se reparte en el mundo, pero de alguna manera se reparten sus zonas de influencia. Trump quiere equilibrar las relaciones comerciales entre la economía china y la economía estadounidense. Ese es el problema central que podríamos decir que tiene Trump con respecto a China. Ellos están intentando hace rato equilibrar la balanza. Es la gran desesperación de Trump, es equilibrar su balanza comercial, ¿no? Y por eso tiene dos grandes déficits, con China y con la Unión Europea, y a la Unión Europea ya le aviso que le pone aranceles igual que a China. O sea, fíjense que no es tanto ideológico ni profundo, más allá de todo lo que haya dicho Trump en otros momentos y en la campaña, lo que Trump busca hoy es otra cuestión. Primero, un equilibrio en los números macro. No puede seguir, a juicio de Trump, y yo creo que tiene razón, no puede seguir avanzando como lo está haciendo hasta ahora la deuda de Estados Unidos. En algún momento eso tiene que explotar, entonces la quiere poner bajo control, y para ponerla bajo control precisamente lo que necesita es equilibrar las relaciones comerciales, y por eso está intentando hacer ese acuerdo con China. Un acuerdo donde ya ha hecho algunos gestos cuando habló en forma elogiosa de China y de Xi Jinping, ¿no? Y que nosotros le dijimos, presten atención a ese lenguaje, porque cuando Trump
empieza a endulzar palabras es porque quiere obtener algo a cambio. Y bueno, parece ser que ha venido por la cuestión de prestar especial atención al aumento de compra de productos de Pekín a Washington y a las inversiones chinas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el déficit comercial entre Estados Unidos y China, si bien bajó en los últimos años, por ejemplo, en el año 2023 se redujo un 27%, con respecto a lo que había sido en el 2022, y está en el nivel más bajo del 2010, sigue siendo asombrosamente alto, y en el 2024 volvió a crecer y se fue a 295.400 millones de dólares. En los últimos 10 años, el déficit comercial fue muy grande. Siempre fue siempre la balanza de pagos se inclinó a favor de... Esto es a favor o en contra, porque a veces cuando uno mira el número dice, bueno, a favor de China que tuvo un superávit comercial. Depende de cómo uno lo vea esto, ¿no? Porque también uno podía decir, Estados Unidos le entregó papeles a cambio de productos concretos y servicios concretos a China. Entonces, ¿quién gana y quién pierde? Es medio relativo, pero la verdad es que en el año 2014 hubo un déficit comercial de 343.000 millones de dólares. En el 2015 ese déficit subió a 367.000. En el 16 bajó un poquito a 347.000 millones de dólares. En el 17 volvió a subir a 375.000. Ahí fíjense, ya estaba Trump, en el 2018 subió a 419.000 millones de dólares en un año. Ese es el déficit comercial de Estados Unidos con respecto a China. En el 19 fue a 345, bajó a 310 en el 2020. En el 2021 vuelve a subir a 355 y en el 2022 sube nuevamente a 381.000 para hacer ese descenso que les mencionaba antes a 279.000 millones de dólares en 10 años. O sea, tenemos un aumento de la deuda de Estados Unidos con respecto a China de más de 3 billones de dólares en 10 años. Es una cifra bestial. Y eso es lo que ha generado la cuestión comercial, que en algún momento Trump la planteó como una guerra, pero hoy parece como que está intentando un acuerdo. Parece que más allá de su retórica no está tan favorable a una guerra abierta con China, comercial estoy hablando, sino está buscando hacer mecanismos de compensación. ¿Por qué pasó esto en los últimos 10 años? Bueno, hubo una serie de cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con China? Y hay muchas contradicciones y tironeos. Y por eso yo les decía, ojo, porque Trump hoy tiene como su mano derecha a Elon Musk. Elon Musk tiene una madre que es modelo, que tiene grandes negocios con China, y él tiene inclusive plantas de producción en China. Tesla se vende muy bien en China, es su segundo mercado en importancia. Entonces sonaba raro que rompa directamente con China en una guerra comercial como preauguraron todos. De la misma manera que también suena raro que si es así, quiere un superdólar. ¿Para qué querría Trump un dólar muy poderoso si su objetivo es producir en Estados Unidos? El dólar muy poderoso te sirve cuando vos tenés otro objetivo, el opuesto en realidad, cuando vos vas a cobrar servicios, pero cuando vos querés comprar barato afuera y tu dólar vale mucho. Pero en realidad eso te deja sin trabajo internamente, que ese es el problema de Estados Unidos. Entonces, lo que necesita él es al revés, es un dólar barato, no un dólar caro. Por eso también necesita una tasa de interés barata, para no presionar precisamente en esta cuestión. Y tenemos el discurso de la Fed que eso trae inflación. Y chocamos con el viejo problema que hay siempre, ¿no?
el modelo liberal nos ha convencido mucha gente, que el Banco Central tiene que ser independiente del gobierno, porque eso es una cosa que tiene que haber alguien experto que sepa mucho, que tome decisiones que no sean políticas sobre el mercado, una especie de asepsia. Y la realidad es que es imposible gobernar sin el control del Banco Central. Si te controla el Banco Central, te controla la política monetaria, te controla la tasa de interés, te controla obviamente el tipo de cambio, te controla la inflación, no te dejan gobernar. Ese es el problema que hay en esta historia. Y Trump me parece que está dirigiendo los cañones contra ahí. Y eso es lo que ayer señalamos de alguna manera. ¿Se animará Trump a tocar el corazón de la bestia, que es básicamente la Reserva Federal, es el control de la moneda? Porque en definitiva el verdadero poder, ya lo decía bien el barón de Rothschild, está en el control de la moneda. Ahora parece a contranatura, porque el déficit bajó un 27% en los últimos 2 años con respecto a lo que venía en los años anteriores. Pero eso tiene razones coyunturales y que no son muy buenas para los Estados Unidos. El primer punto es que una disminución de importaciones en realidad de China. No es que Estados Unidos está exportando más a China y está compensando. Es que China le exportó un poco menos a Estados Unidos. En el 2023 las importaciones de China hacia Estados Unidos disminuyeron por varios factores. Entre ellos, el primer punto es el debilitamiento interno de la demanda interna de los Estados Unidos y el ajuste de la cadena de suministro global tras la pandemia. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos de golpe descubrieron que no tenían ni jeringas de plástico para poder aplicar las vacunas que querían aplicar? Porque simplemente se importaban. ¿Para qué lo iban a hacer si tenían un superdólar y el dólar les compraba lo que ellos querían? Claro, por eso se acabó la industria en Estados Unidos. Ese es el problema que hay. China también tuvo dificultades económicas internas que le afectó su capacidad de exportar. Por supuesto, siempre en términos relativos, porque sigue siendo la principal potencia exportadora, pero bueno, un poco les tocó eso y le dificultó algunas cosas que se vio reflejada en esta caída. También hubo un impacto en la política arancelaria que impuso Donald Trump en su mandato. Acuérdense que estuvo entre el 2017 y el 2021 Trump, ¿no? Ganó en el 2016 las elecciones, gobernó 4 años y se fue cuando asume Biden en el 2021. Esto generó un impacto en la relación comercial entre ambos países, que sumó también a esa caída. Si bien esas tarifas en algunos casos fueron moderadas bajo la administración de Trump, muchas todavía permanecen. O sea, parte de la política que implementó Trump con tarifas, con aranceles aduaneros contra China, con distintas razones, se mantuvieron en Estados Unidos, y eso es lo que de alguna manera también ayudó a bajar un poco el déficit, que sigue igual extraordinariamente alto. Entonces, se generaron una serie de dinámicas comerciales que obligaron a China a buscar también diversificación. Aparte, hay razones políticas. China se dio cuenta, no sé si se dio cuenta sería el término, ¿no? Pero advirtió que se llegaba al límite con Estados Unidos y que Estados Unidos, ya con Obama y su giro, su pivote hacia Asia, y luego lo que abiertamente hace Donald Trump, le significó a China una luz amarilla. O sea, la posibilidad de seguir creciendo dependiendo del consumo del mercado interno de Estados Unidos es complicada. Es que es interesante también porque hay muchos estadounidenses que lo ven como Trump. China se aprovechó de los otros y nos llenó de productos. Y con poco, porque hubo complicidad. Ellos producían y tenían trabajo en su país y nos vendían las cosas y nosotros nos hundíamos porque no teníamos trabajo, porque ellos invadían sus productos con dumping y demás. Pero yo a veces me pregunto, si yo fuera chino, también me debería preocupar y decir, che, pero
todo bien, nosotros le estamos vendiendo máquinas, le estamos vendiendo bienes de consumo, le estamos vendiendo servicios, y ellos nos dan a cambio ¿qué? Papeles verdes pintados de colores, títulos de promesas de pago. Entonces, ¿quién se abusó de quién? Porque hay 3 billones de dólares en bienes y servicios que exportó China, que Estados Unidos pagó con gesto de buena voluntad, pero no mandó equivalente en trabajo. O sea, China mandó 3 billones de dólares en trabajo chino y Estados Unidos no pagó eso con trabajo estadounidense, lo pagó con dólares, y ya sabemos que los dólares se imprimen mucho más barato y no gastaron 3 billones de dólares en tinta y papel. Entonces, esto es relativo, pero sí lo que tiene es un reflejo muy concreto en la economía real, que es básicamente la destrucción del sistema productivo en Estados Unidos, y junto con la destrucción del sistema productivo de Estados Unidos, vos tenés el empobrecimiento de la clase media blanca profesional, y junto con eso tenés el auge también de las drogas que aparecen ante las vidas que son destrozadas, porque el problema de las drogas es multifacético, pero una de las razones precisamente es la frustración ante la vida, el tema de no tener esperanza, de no tener futuro, de ser materialista, porque vieron que los estadounidenses son el pueblo más materialista que ha habido en el universo, y ahora encima de ser materialistas, que es lo único que ellos van a valorar, han decidido cortarles esos bienes materiales que era lo que satisfacía al estadounidense medio. Entonces todo eso después termina empujando hacia el consumo de sustancias que alivien de alguna manera la frustración de vivir como les está pasando. Y encima de eso les agregás la persecución por ser blancos, por ser cristianos y por ser heterosexuales, que hizo el wokismo en esos años. El combo fue explosivo, y el combo terminó trayendo la reacción, que era lo que muchas veces explicamos y que mucha gente creía que eso no podía suceder, y que de hecho no era importante. Hay cosas mucho más reales y problemáticas que la sexualidad de la gente. Bueno, lamentablemente, como lo han manejado, ha sido un tema central. Por eso yo hablaba al principio de la nota del Washington Post. Esta situación también significó que China, viendo la condición de lo que estaba pasando, diversificó su comercio. Empezó a darse cuenta que su exportación había crecido por Estados Unidos, pero Estados Unidos le iba a restringir su mercado, le iba a restringir el acceso a la tecnología, y probablemente el día de mañana ni siquiera le iba a pagar. Entonces empezó una política de cortar amarras, entre otras cosas. Esa política fue la que llevó a que China dejara de comprar títulos de la deuda estadounidense y vendiera los que tenía. Lo hizo gradualmente. Muchos decían, no, pero en algún momento llegó a tener como 4 billones de dólares. Si China vende todo eso, derrumba el mercado. Pero a China no le convenía quemar años de esfuerzo en ahorro para hacerle un daño a Estados Unidos, que aparte va a ser un daño temporal. Tampoco era que con eso iba a voltear a Estados Unidos. China optó por el camino chino. Siempre, fíjense que las respuestas de China son con el mismo patrón. Tranquilidad, respiraron profundo, dijeron, bueno, hay que sacarse de encima el problema de los títulos de Estados Unidos, porque no podemos estar en guerra con un país y que nos deba plata, porque obviamente no lo va a pagar. Por lo tanto, China empezó a salirse, empezó a vender los títulos y empezó a buscar otros mercados. Empezó a desarrollar el comercio con Europa, un mercado rico, por lo menos en ese momento, y comenzó a tener cada vez más presencia en el sudeste asiático, en Asia Central, y en África y Sudamérica y Centroamérica. El espacio iberoamericano empezamos a ver cómo llegaban las empresas chinas y se ponían a cargo muchísimas inversiones. Bueno, ahí está el problema del Canal de Panamá. Y fíjense que China, más allá de algunas críticas, algunas advertencias, no va a mover un dedo por controlar el mercado. El canal. Si le sacan el Canal de Panamá, buscará otros métodos. No justifica, no vale el Canal de Panamá un enfrentamiento abierto ahora con Estados Unidos.
Y otra cosa que hizo China fue cambiar la estrategia de producción, aumentando bienes con mayor valor agregado dentro de su oferta exportadora. Y esto afectó también su comercio con los Estados Unidos. Ya no solo empezó a vender baratijas a gran escala a China porque son muy baratas, sino empezó a vender bienes sofisticados y con alto valor agregado, que eso te da una capacidad diferente. Y en el caso de China, le complementa su balance exportadora. Pero también fue afectada, como decíamos, por la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Tras la pandemia de COVID-19, muchas empresas comenzaron a reconfigurar sus cadenas de suministro porque obviamente vieron la cantidad de problemas que tuvieron por la interrupción de la misma. China, muchos países también les pasó que estaban muy dependientes de China, que era lo que yo señalaba con Estados Unidos, que se dieron cuenta que dependían de muchísimas cosas de China. ¿Y cómo te vas a enfrentar, como pretendía Obama, contra China y como después quería hacerlo Trump, si tu dependencia es general? Lo de Trump de alguna manera tiene un poco más de lógica, porque Trump además quería enfrentarse con China para que se produzca en Estados Unidos, pero Obama ni siquiera planteaba eso. Obama lo que quería era enfrentar a China con un esquema tradicional de contención, mientras dependía la estructura productiva de Estados Unidos, comercial y demás, de precisamente los insumos que se producían en China. Y Estados Unidos buscó eliminar cierta dependencia de China con economías competitivas con la de China, como Vietnam, como la India o como México, que sustituyesen en algunas cuestiones a lo de China. Entonces, esos son muchos de los factores que explican por qué de un pico de 420 mil millones de dólares que fue en el 2018, se llegó hoy a 270 mil millones de dólares aproximadamente, de déficit comercial. Se bajó de una punta a la otra casi a la mitad. ¿Por qué? Por esa cuestión. Porque básicamente ambos, Estados Unidos para no depender de China y China para no depender solo de Estados Unidos, comenzaron a separar sus economías. Pero bueno, se puede hacer con algunas cosas, con otras no, y eso es lo que estamos viendo y por eso todavía se mantiene. Además, la economía china se desaceleró en los últimos años. No se está derrumbando como muchos creen, pero sí ha sufrido una desaceleración. O sea, cuando ellos crecían a tasas de casi el 10%, ahora están creciendo a tasas de la mitad, que son bajas para el crecimiento histórico de las últimas décadas de China, pero son muy altas cuando se compara con Occidente. A pesar de todo, China sigue creciendo con toda su crisis a cuesta, mucho más de lo que crece Occidente. Y eso se ha visto potenciado, entre otras cosas, por esa crisis inmobiliaria, que lejos de lo que se creía en Occidente, que iba a derrumbar a China, solo lo afectó bajándole un poquito la capacidad exportadora. Y también esos cierres que hizo China con respecto a la política de COVID, ¿se acuerdan?, fueron muy extremos y eso afectaron su capacidad. El tema de paralizar ciudades, si bien lo hicieron en forma rotativa, y los chicos te decían que dado el volumen de su país, no afectaba más del 3 o 4% de su capacidad en forma constante, pero la realidad es que más allá de esa cifra, se afectaba constantemente contra países que ya estaban trabajando normalmente. Bueno, esa idea de cero COVID que tuvieron los chinos también les impactó en esta balanza. Fue contra todo el mundo y sobre todo con Estados Unidos como principal mercado de exportaciones, ¿no? Entonces, acá sobre este cuadro es donde aparece Trump y dice que va a poner aranceles del 25%. Después dice, bueno, los aranceles pueden ser de 100% si no nos ponemos de acuerdo. Pero de hecho, cuando llegó el momento de aplicarle los aranceles a China, en realidad se acercó a apenas un 10%, que es un arancel molesto, pero
no tiene la idea de romper, parecería que tiene la idea de presionar a China para otro tipo de diálogo, o sea, ablandar a China para hacer mejores negocios con China. Los chinos, que son pragmáticos, concluyen que no va Estados Unidos cesar con esas políticas de presiones y que si China los desafía y entra en una guerra de sanciones, se va también a perjudicar China. China, acuérdense que seguía promoviendo el libre comercio, porque decía que cómo no va a promover el libre comercio si básicamente con el libre comercio se había constituido en lo que es hoy. Entonces China busca un acuerdo comercial con los Estados Unidos y coincide en esta posición como Trump. En definitiva, Trump, fíjate que está buscando coincidencias, porque con Putin está tratando de llegar a acuerdos y ahora está tratando de llegar a acuerdos con China. Por eso, recuerden que se los explicamos muchas veces, lo planteamos, ojo con lo que dice Trump, porque Trump dice algunas cosas, pero después cuando actúa de otra manera. Grita muy fuerte, golpea la mesa, pero después se sienta y habla razonable. Entonces hay un tema con Trump a dilucidar en ese lado. ¿Qué es lo que están negociando ahora? Bueno, parece que ese megaacuerdo que están tratando de poner sobre la mesa implica que China haga inversiones en la economía de Estados Unidos, que significan creación de por lo menos 500.000 puestos laborales en Estados Unidos con inversiones chinas. Y que esto venga también de la mano de un aumento de las importaciones de productos chinos y de la cooperación con China en cuestiones como Ucrania y Corea del Norte. Porque si ustedes prestan atención también a un detalle, el gran ausente hoy de las conversaciones, además de Europa y Zelensky, de las conversaciones de paz es China. Entonces China, que en algún momento había, podríamos decir, picado en punta como un gran mediador, hoy se ha transformado en un mero espectador. Y China quiere de alguna manera que esto se balancee. No quiere tener el papel protagónico que tiene Estados Unidos, pero sí quiere bajar un poco la intensidad de la agresión y desde ahí llegar a una posición negociadora. Entonces, reconocerle un papel, por ejemplo, en la negociación sobre Ucrania sería un buen gesto hacia China de Estados Unidos y otro, contemplarlo precisamente en la cuestión de Corea del Norte, ¿no? Que no haya negociaciones solo bilaterales o con Rusia, sino que también sea sentada China en esa mesa. A cambio de eso, China haría inversiones, como hace en todos lados, pero para China es atractivo el tema de hacer inversiones en Estados Unidos. El problema ahí está en la seguridad de que esas inversiones que vos hagas mañana no se tense la cuestión comercial o militar o geopolítica con China y entonces a partir de estar más dura esa relación se termina perdiendo la inversión. Fíjense lo que pasó con las políticas de Biden de sanciones hacia Rusia. Muchas empresas occidentales perdieron los activos que tenían en Rusia o los canjearon por una fracción de lo que valían. Entonces esa va a ser la preocupación, imagino, de China, y crear 500.000 puestos de trabajo, 1 millón de puestos de trabajo, para China no es un problema si eso le permite el acceso a Estados Unidos, porque en definitiva mantener el volumen comercial que ahora está teniendo, porque Estados Unidos no le está pidiendo que baje el nivel de ventas hacia Estados Unidos, porque de hecho Estados Unidos necesita esos insumos que le produce China. Lo que Estados Unidos le está pidiendo es que China le compre más a Estados Unidos. Está tropezando con el mismo problema que han tenido otros países, que en su momento tuvieron los británicos y que significó la guerra del opio. ¿Cuál fue el problema? Que los británicos querían seda, querían porcelanas y querían otros productos que producía China, pero no había nada interesante para los chinos que produzca Occidente.
Entonces, claro, tenían este problema que hoy tiene Estados Unidos, un déficit permanente, había que comprar, había que pagar, y no se pagaba ahí con moneda impresa, sino había que pagar con oro. ¿Y cómo solucionar el tema? Con una guerra, con la imposición del opio y destruyendo a China. Esa fue la respuesta de Occidente. China tiene esto en la retina y sabe que se da una historia más o menos parecida con Estados Unidos. ¿Por qué desafiar a Estados Unidos? Vamos a darle tiempo. Vamos a dejarlo. ¿Ellos qué quieren? Que le hagan inversiones. Bueno, le hacemos inversiones. China invierte en cualquier parte del mundo. 500.000 millones de dólares no va a cambiar la historia. $1 billón o $1 billón que invierta China en la economía de Estados Unidos. Es un gesto que los va a acercar a Estados Unidos, que les va a mantener el flujo comercial y que en definitiva lo van a terminar cubierto con su propio trabajo de exportación, que si no lo van a perder, con el riesgo de tener un enfrentamiento armado que les va a hacer perder más plata, además, que si no lo harían, ¿no? Necesitarían los chinos, aprovechando esta historia, otra cuestión, que es, por un lado, que Trump les saque aranceles, por lo menos que se los baje, eso es parte de la negociación, y el acceso a tecnologías de Estados Unidos, estadounidenses, que necesita para el desarrollo China. China está desarrollando, lo vimos con DeepSeek, está encontrando la fórmula para desarrollar a espaldas de Occidente, de la misma manera que hizo Rusia, pero ellos prefieren acelerar su desarrollo contando con la disponibilidad de los productos o tecnologías que tiene Estados Unidos. Para China es más fácil pagar por lo que quiere, lo mismo que le planteé en su momento a Estados Unidos con las tierras raras en Ucrania. Hay veces más fácil pagar algo que hacer una guerra para tomarlo por la fuerza, porque la guerra no es barata y impacta sobre los presupuestos. Y a veces eso no es lo que buscan los estados, depende de cuál sea el modelo de negocios que tengan. Una cosa es fabricar armas y venderlas como quiere hacer Estados Unidos con Europa, por ejemplo. Otra cosa distinta es fabricar armas, hacerlas y venderse en una guerra con un resultado incierto, donde tal vez eso no se cobre nunca, que es lo que le pasó a Estados Unidos en Ucrania. Ese fue el gran problema que ahora tiene Estados Unidos en Ucrania. Entonces, ahí hay un problema que deben resolver. Estados Unidos puede facilitarle, de hecho es un negocio, facilitarle tecnologías de punta a China. Pero hay un problema, que China sabe, Estados Unidos, que va a tomar esas tecnologías para desarrollarse más rápido y para luego hacer tecnologías equivalentes, más avanzadas y más baratas que Estados Unidos y desplazar a Estados Unidos. Esto depende cómo sea la mirada de cada uno. El problema es que los Estados Unidos son muy soberbios. Trump es muy soberbio, pero históricamente ellos son muy soberbios. Se creen muy superiores a años luz de los demás, mucho más creativos, mucho más inteligentes, mucho más poderosos. Por lo tanto, ¿qué hacen? Toman la tecnología china y ellos creen que China nunca los va a poder superar. Ellos creen que lo que le van a dar a China después no le va a servir demasiado a los chinos porque ellos son mejores. Los chinos creo que creen que no. Y ese es el gran punto en discusión. Puede llegar a Estados Unidos, facilitarle algunas tecnologías controladas y llegar a un punto intermedio. Vamos a ver, porque ya tienen la experiencia de lo que pasó con DeepSeek. No le quisieron dar las placas de video a China, los chips de mayor capacidad de procesamiento, y los chinos buscaron una arquitectura que les potencie los chips de menor capacidad que sí tenían acceso, y el resultado fue que les inventaron algo como DeepSeek y además lo hicieron con una patente abierta, lo cual significa que cualquiera de nosotros puede bajarse una inteligencia artificial como DeepSeek,
instalarla en su disco duro y hacerla correr en forma nativa y por lo tanto hacer un programa de entrenamiento. Hoy, si la Argentina no estuviera gobernada por lo que está gobernada y fuera un país con ambiciones propias, no con esto que estamos viendo, podía tranquilamente buscar desarrollar una inteligencia artificial entrenada para las necesidades de la Argentina, porque ya tiene la matriz, se la dio China. No se la dio la Argentina, se la dio todo el mundo China. Entonces Estados Unidos tiene que cuidarse de esas cosas. Entonces como que hay un punto intermedio. Y China conseguiría, como decíamos, un aceleramiento de su economía que le permitiría compensar esto que estaba pasando o lo que va a pasar. En Pekín creen que los parámetros de la interacción con Washington están determinados también por las cuestiones personales de Trump. Creen que es un tipo impulsivo y que, bueno, tienen algunos, creen, como el subdirector gerente del FMI, Xu Ming, que es el que habla de esto, que hay que tener cuidado con Trump porque puede variar las negociaciones en cualquier momento en función de la personalidad de Donald Trump, lo cual contrasta con la estabilidad que tiene China, que sus políticas son independientes de quienes estén en el poder. Podemos sacar a Xi Jinping y poner otro dirigente y los cambios van a ser mínimos. En Estados Unidos vemos que cambiaron de presidente y cambiaron diametralmente sus políticas, ¿no? Y eso no es bueno. Los países que no tienen estabilidad en política exterior y dependen de la voluntad de un solo presidente están dando señales de tener algún problema interno serio. ¿Cuál es la conclusión de esto? China, en realidad, cree que puede utilizar las acciones de Trump, de esa personalidad rupturista que tiene Trump, en beneficio propio. Y están buscando desarrollar una estrategia para aprovechar la oferta de Estados Unidos. No, esto le permitiría a China no enfrentar a Estados Unidos ahora, cuando parecía que todos los ponían en el rumbo de una guerra, sino postergar ese enfrentamiento. Dividir el mundo en espacios, no en el modelo globalista regido por corporaciones que atomizaba a los estados, sino un modelo donde hubo un golpe de mano, los estados retoman el control de los hechos y donde las empresas se mueven debajo de esos estados o esos grandes espacios. Entonces, China y Estados Unidos concordarían en ese punto. De esta manera, ¿qué podía hacer China? Ganar tiempo para seguir creciendo, seguir fortaleciéndose tanto comercialmente como industrialmente, financieramente, madurar sus tecnologías y además fortalecer más sus fuerzas armadas. Hoy se conoció la noticia que China en los próximos días entra en funcionamiento su tercer portaaviones y el cuarto portaaviones ya empezó a producirse y antes de que termine esta década también estaría en funcionamiento. Acá habría otra discusión, ¿no? Si China está acertada en la idea de seguir poniendo portaaviones en el mar, yo creo que es un error estratégico. Creo que tenés que buscar otro tipo de vehículos con la aparición de drones, misiles hipersónicos y demás. La vulnerabilidad de un portaaviones es demasiado alta y no justifica la inversión y la apuesta que se hace para tener un portaaviones. No es demasiado lo que se está jugando y es en una inversión demasiado vulnerable. Por lo tanto, para China se está arriesgando demasiado, pero lo que China está buscando en realidad no es tanto la efectividad de combate, que sí la busca también, sino impactar en el mundo, recibirse de superpotencia, tener una flota probablemente de portaaviones superior a la de Estados Unidos, significaría que finalmente se acabó la discusión y China sobrepasó en todos los órdenes a Estados Unidos y de esa manera funcionar como disuasivo con la guerra. No olviden que también China está duplicando su arsenal nuclear.
Entonces China juega a ganar tiempo para que todo eso se vaya produciendo, dado que produce mucho más rápido que Estados Unidos, mucho más barato que Estados Unidos y tiene una capacidad a futuro mayor que la de Estados Unidos, pese a que los estadounidenses no lo reconocen y creen ellos ser mucho mejor, ¿no? Por eso es que dicen que China debe comprender el carácter dual que tiene Trump, vigilarlo de cerca, pero negociar con él basándose en objetivos políticos fundamentales. Dado que Trump tiene una personalidad volátil y de naturaleza errática, deberían aprovecharse de eso para obtener un mayor compromiso. ¿Por qué le sirve esto a Trump? Porque Trump necesita equilibrar urgente su balanza comercial, obtener puestos laborales y conseguir industrializar a su país. Bueno, con esto conseguiría todos esos puntos. Podía mostrarle a su electorado, ven, nosotros nos pusimos duros con los chinos y Estados Unidos ahora es grande vuelta y los chinos entendieron y vinieron a producir en la Argentina. Ya no te venden el auto chino producido en China, sino te van a vender el auto chino producido en Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros queremos, que es el problema que tiene Estados Unidos con México ahora. Trump no quiere tanto las maquilas baratas en Estados Unidos, lo que quiere es la fábrica en Estados Unidos, no en México. A veces hay sectores que no lo entienden en la izquierda, porque tradicionalmente lo que se quería era producir, por ejemplo, países como México, porque era más barato y ganaban más plata, pero hoy ha cambiado esto por la tecnología, porque el trabajo se hace escaso y demás. Entonces lo que están yendo es a producir en mi país. Yo produzco en mi país y eso es lo importante. No es lo importante yo ir y tener empresas que se radiquen en el exterior y produzcan en otro lado. Porque esa idea anteriormente de que de esa manera después se consiguen remesas que se envían, ha naufragado contra la realidad. Porque es verdad que generan riquezas que extraen de esos países y envían. ¿Pero a dónde la envían? ¿La envían a los Estados Unidos? No, la envían a paraísos fiscales y se la meten en los bolsillos las grandes fortunas. Ese es el problema, que si no se entiende qué pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos el problema es que sus grandes multinacionales, que son pulpo, lo que están haciendo es tomando ganancias en muchas partes del mundo y haciendo desaparecer ese dinero en sus cuentas personales, escondiéndolo en paraísos fiscales y no ingresándolo en Estados Unidos. Entonces, en definitiva, volvemos a lo que muchas veces explicamos. Estados Unidos abre la brecha, genera las condiciones, presionando gobiernos, haciendo revoluciones de color y todo lo que ya sabemos, para que después un empresario privado se llene los bolsillos. Ese es el modelo que Trump no quiere y esa es la razón del enfrentamiento entre unos y otros. Entonces, China, con esto, ¿qué consigue? Consigue consolidar su posición, ganar tiempo y hacer lo que más sabe, que es esperar. China puede esperar y si su proyecto de ser la mayor economía mundial, de ser el país más poderoso del mundo, tiene que esperar 50 años, tiene que esperar 100 años, tiene que esperar 200 años, China va a hacer eso, porque China tiene objetivos, no tiene tiempos. El concepto oriental que tienen del tiempo es diferente al nuestro. Nosotros queremos ver las cosas en vida y preferentemente cuando seamos todavía jóvenes. China no. China quiere que eso se produzca, no importa cuándo. Serán nuestros hijos, serán nuestros nietos, serán nuestros bisnietos. El problema es que se consiga en algún momento. Ellos tienen objetivos, pero no tienen plazos. Por eso les cierra. Estados Unidos con Trump tiene plazos. Tiene que conseguir sus objetivos en plazos determinados. Y el objetivo es mejorarlo. Y si dentro de 200, 300 años China va a sacar más provecho que Estados Unidos, a Estados Unidos no le importa, es algo demasiado lejano, no está en consideración. De acá a un horizonte de 10 o 20 años es mucho lo que va a mirar Estados Unidos. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? China básicamente se está preparando para el largo plazo. China se sigue posicionando a otra escala. Si en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, sufre la derrota del
la guerra del opio, a mediados del siglo XX. 100 años después recién podríamos decir que se recupera y empieza la planificación para ser la gran potencia que había sido en otras épocas. Y tal vez le lleve 100 años, también recién a mediados de este siglo va a consolidarse como la primera y mayor potencia mundial. Y tardó 200 años de un hecho hasta el otro. Es lo necesario, te diría un Chile. Y esto también tiene escondido otra cuestión. China ha invertido el proceso con Estados Unidos. En algún momento China necesitó de Estados Unidos, de las inversiones, de las transferencias, de las inyecciones de tecnología y de capital para desarrollarse. Hace no mucho. Ahora Estados Unidos es el que está necesitando esto de China para mantener el ritmo. Fíjense qué paradoja del destino. Esto ya demuestra que han cambiado las cosas, que Estados Unidos ahora está necesitando las inversiones chinas. Estados Unidos ya usó esta táctica con Japón. Japón se desarrolló toda una locomotora y ¿qué le dijo? Bueno, ahora ponga la plata en Estados Unidos y Japón se estancó. Bueno, con China está haciendo lo mismo, pero hay una diferencia. Japón era más chico y era un país dependiente. China en realidad es un país mucho mayor en tamaño y además es independiente. Tiene una política propia, por lo tanto, China no se va a dejar llevar y condicionar como Estados Unidos, ¿no? Entonces, lejos de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, como todos auguran, lo que parece que se está viendo es un acuerdo global. Un acuerdo entre Trump, que acuerda con Putin, y que acuerda con Xi, y que Xi Jinping y Putin son garantías mutuas de no ser engañados y atacados a traición. Entonces se necesitan las tres patas. China no perdió esta guerra en realidad, sino China es el que se posiciona para futuro. Lo que pasa es que la miopía occidental a veces le permite ver el futuro. Ve tan corto el plazo que dice ganamos, pero en realidad a largo plazo perdiste. Trump le sirve esto, le sirve a China, le sirve a Rusia, le sirve a los tres. ¿Quién pierde? El globalismo. ¿El globalismo quién es? Son los europeos, son los ingleses. Esos son los que están perdiendo. El mundo se sienta entonces sobre tres ejes, China, Rusia y Estados Unidos, tres ejes principales, y se abre espacio para otros varios ejes menores que puedan surgir, dado que al haber tres potencias y no una, es mucho más fácil encontrar grietas y jugar entre los espacios que te permiten para poder tener un espacio de desarrollo propio, cosa que cuando vos enfrentabas un modelo hegemónico de una sola potencia, esto no se podía hacer y los caminos estaban cerrados.